Gracias, Pau. Yo creo que me ves como a toda velocidad a veces y es por eso el comentario. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque 1 de cada 3 ticos sufren de ansiedad. Pero también si revisamos las cifras, 50 ticos al día son diagnosticados con hipertensión. ¿Hasta dónde ahí está esa relación entre los dos problemas? Y eso hace que la presión sea incontrolable. ¿Cuándo tengo que utilizar, por ejemplo, una pastilla por privado si la de la caja no me hace? Abordamos este tema en compañía de la doctora Elizabeth Mesa. ¿Cómo está, mi querida doctora? Buenos días, y yo feliz de estar aquí como siempre, pero de hablar de algo que realmente nos preocupa. 9.58 millones de personas mueren por hipertensión. Y las causas, infinidad de causas, pero como habló Sergio anteriormente, la ansiedad, el estrés es lo que nos está afectando ahorita. Y estamos hablando que sí, 50 personas son diagnosticadas con hipertensión diariamente. Entonces, este asesino silencioso, como se le podría llamar, puede ser la causa de estas enfermedades a nivel cardiovascular y si nos puede conllevar principalmente a lo que es la muerte. Entonces, no solamente el estrés, ¿verdad? Hay que aprender a controlar. ¿Por qué? Porque nos puede a llevar a un acontecimiento como es una hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Ahora, doctora, ¿a qué se debe que los ticos seamos tan hipertensos? Estamos hablando de 50 al día. Puede que yo sea hipertenso en este momento y que no lo sepa. Claro que sí, por eso se le llama el asesino silencioso, porque creemos que este tipo de enfermedad nos da síntomas y nos hemos dado cuenta que en muchos de los casos es una enfermedad totalmente silenciosa, sin síntomas. Y uno de los datos más importantes es que en la época, estamos hablando hace 20 años atrás, se creía que la hipertensión era prácticamente de las personas mayores de 50, 60, 70 años inclusive, pero ahora los datos demuestran que el 30% de la población costarricense a los 20 años padecen de hipertensión. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esta eventualidad? Por supuesto, y una de las principales causas que significa el estrés que estamos viviendo diariamente y que nos puede conllevar a que ese 30 o 1 de cada 5 personas tengan esta hipertensión y que obviamente nos puede afectar más allá de lo que es el corazón, porque acordémonos que la hipertensión nos puede dañar no solamente el corazón, nos puede dañar los vasos sanguíneos, nos puede dañar el cerebro e inclusive dejarnos prácticamente ciegos. Le voy a contar una anécdota. Un día de estos llego a realización, no habían llegado invitados a la revista, José, Paula, Fabiola, Julio y yo todos estábamos corriendo. Llega mi compañera Mariana de gráficos y me dice, Sergio, bájele las revoluciones porque inmediatamente se le va a subir la presión. Y yo dije, ¿será que yo tengo presión alta? ¿Por qué no repasamos esos síntomas que puede sufrir la persona y que muchas veces no se da cuenta? Síntomas silenciosos en una persona joven. Claro que sí, que uno ve a Sergio y diría, deportista, se alimenta, pero yo soy testigo, se alimenta increíblemente bien, pero ¿qué es lo que pasa? El estrés que este hombre vive diariamente es increíble y claro que sí, la presión arterial, el estrés va a hacer que la presión arterial aumente. Síntomas. Cuando la persona es sintomática va a empezar con el dolor de cabeza. Muchas veces declaramos ese dolor de cabeza por muchos otros factores y no puede ser específicamente cualquier otro tipo de enfermedad. La presión arterial, dolor de cabeza. Podemos ver destellos, podemos ver lucecitas. Destellos, lo voy a poner. Destellos. Entonces sentimos como esa claridad a nivel de los ojos, muy importante, vamos a sentir hasta náuseas, mucho cuidado. Acordémonos que los síntomas cardíacos no es que me va a doler el pecho es cuando ya estamos prácticamente infartando. ¿Qué nos va a dar? Epigastralgia. ¿Qué es una epigastralgia? Dolor de estómago. Entonces, mucho cuidado a aquellas personas que son hipertensas, que están en casita y empezamos con ese dolor que decimos, mira, no pasa, es una gastritis. Pues no, puede ser prácticamente el inicio de un infarto, la epigastralgia, dolor a nivel de la boca al estómago, muy importante, la diarrea también. ¿Diarrea relacionada con hipertensión? Totalmente. Cuando esa presión, muy importante es también definir lo que es hipertensión, Sergio, y las personas que nos están viendo. Creemos que existe una normalidad de la presión arterial. Sí, probablemente sí, 120/80. Entonces vamos a tomarnos la presión y salió 140/90, 140/100. Me voy a asustar, por supuesto, sí, porque eso ya se llamaría prehipertensión, porque acordémonos que hay varios estadios. Prehipertensión es aquello... Ok, vámonos a la pre. ¿La pre en cuánto está? Prehipertensión.
puede andar en 130 o 140-90. Pongámosle 140-90. 140-90. Ok, perfecto. 140-90. Estamos hablando de que tenemos dos tipos de presiones, la sistólica y la diastólica. Muy bien, vean qué bien. Sergio se aprendió la tarea. Un buen La dietista. sistólica es la primera, la que es mayor de 100. Esa significa que hay una contracción a nivel del corazón, y la diastólica es la relajación del corazón. ¿Eso qué significa? Que el corazón tiene que contraerse y se tiene que relajar. 120-70, Sergito, ahora han cambiado los parámetros, ya no es 120-80. Yo un 80 le pondría mucho cuidado a la presión de abajo, entonces yo ahí pongo un redondeo de 120-70. Eso es una presión estable. ¿Qué quiere decir? Que yo voy, me tomo la presión y salió así, estoy dentro de los parámetros. No me importa si tengo una edad joven, si tengo una edad ya avanzada, tiene que salir dentro de los parámetros 120-70. Cuando vamos y encontramos 140-90 y la hemos hecho una sola toma, ¿qué significa? Es una prehipertensión. Todavía no podemos diagnosticar una hipertensión. ¿Cómo se diagnostica? No podemos ir a donde el médico y con esa presión de 140-90 decir, bueno, es que yo vi la revista y me dijeron que si yo tengo 140-90 ya soy prehipertenso o soy hipertenso. No, tengo que esperar una semana, y eso es muy importante, una semana a tomarme la presión a la misma hora que me tomé esta que salió en 140-90. Entonces, yo ya una semana tomándome esta presión, tengo un parámetro para llevarle al médico y puedo decir, ok, aquí puedo determinar ciertos factores para decir, esta persona es hipertensa. Cuando hablamos en el grado 1 o hipertensión grado 1 es cuando ya estamos mayor a ese 140, mayor a 190 también, a 90, Sergio. Entonces ya ahí yo puedo decir, soy hipertenso. 100 mayor de 140, 145, 150, mayor 100. Ve, aquí Paulita Brenes me está diciendo que siempre ando en carreras, y puede que muchas personas tengan esa realidad mía, que siempre andan en carreras y que se llevan a veces hasta colerones. Yo no me llevo colerones, no, sinceramente. Eso no es verdad. Pero jamás. Cuando la persona se lleva colerones o está muy ansiosa y aumenta la presión, colerones, ansiedad, todo esto se puede diagnosticar como hipertensa, o la causa es meramente de ansiedad, es decir, la patología va a ser esta y esta va a ser la consecuencia. Eso es una hipertensión como la típica de bata blanca. Vamos al médico y apenas vemos aquella bata blanca o vemos al médico, la presión va por las nubes. Entonces no significa que seamos hipertensos. Diagnóstico de hipertensión. Sergio anda en carreras para allá y para acá. Yo lo siento, 5 minutos, le digo, se me queda ahí sentadito 5 a 10 minutos, me separa las piernas. Eso es muy importante cuando nos vamos a tomar la presión. Tenemos que separar las piernas, no las podemos cruzar, no podemos cruzar las manos, tenemos que dejar las manos en reposo, ojalá la mano que esté en el nivel del corazón, y vamos a tomarnos esa presión arterial. Si en ese momento de reposo de 5 minutos a Sergio le sale mayor de 140-90, no puedo decir, mira Sergio, ya sos hipertenso. No, vamos a tomársela a la misma hora por una semana y poder decir si es hipertenso. El estrés, los colerones, eso pueden ser factores que hagan que en ese momento la presión arterial esté alta y empezamos a sentir esos síntomas, valga la redundancia, dolor de cabeza, los destellos, las náuseas, en muchos casos nos da hasta diarrea, nos agarra un dolor de estómago, que son consecuencias a que la presión arterial nos está aumentando. Entonces, ¿cuál es el método de diagnóstico? Por una semana vamos a tomar la presión. Ahora, actualmente, se ha encontrado que este estrés que estamos viviendo, ya la persona lo vive, valga la redundancia, diariamente, y ¿qué es lo que va a hacer? Ya ha diagnosticado hipertensión. ¿Por qué? Porque constantemente ha subido esa presión arterial por ese mismo estrés o por esos factores externos, que la persona ya maneja esas presiones. Entonces ya no sería una causa a consecuencia del estrés, sino que ya el corazón por sí mismo ya empieza a aumentar la presión arterial. Sería una hipertensión primaria. Así ahora, se le llamaría. doctora, no podemos vivir en el mundo color rosa. Definitivamente hay situaciones en el país como la inseguridad, las deudas, la ansiedad, que obviamente nos afectan. Inseguridad, ya lo estoy poniendo mal. Inseguridad, las deudas, hay un montón de factores que afectan. ¿Cómo hacer que esto no llegue hasta mi hipertensión, hasta mi presión arterial, y que se dañen esas arterias? Qué importante. Yo creo
que actualmente existen ahora y dirán, pero no es darle a la persona un medicamento, no existe. Yo creo que si existiera un medicamento para quitar el estrés, quitar la ansiedad sería espectacular, pero existen medicamentos que podemos bajar esa ansiedad, ese estrés. No es quitarlo, porque es imposible quitarlo, pero sí existe algún tipo de ansiolíticos que logran manejar a estas personas que son un poquito más activas o que tienen esta ansiedad más generalizada para no llevar a diagnosticar una hipertensión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, en el momento que empecemos a sentir síntomas que son muy diferentes a los de la ansiedad o el estrés, ¿verdad? Que conllevan esta inseguridad y todos estos factores que nos hacen que nos sintamos un poquito estresados. Cuando yo empiezo a sentir falta, qué importante hablar del estrés porque también tiene sus síntomas. Cuando empiezo a tener alteraciones a nivel de la memoria, cuando alteraciones a nivel de la concentración, de la memoria. La memoria, cuando vemos que ya la memoria, mira, se me están olvidando las cosas y es un hombre joven, menos de 40 años, exactamente. Es que es lo que estamos haciendo. Nuestra hiperactividad a nivel cerebral es tanto que no estamos focalizando lo que realmente deberíamos de hacer, porque tenemos un montón de cosas en la cabeza. Entonces, alteraciones de la memoria. En muchos casos hasta tenemos alteraciones al habla. Qué importante. El estrés nos puede llevar a alteraciones de la memoria, a alteraciones a la capacidad de concentrarnos, que eso también nos va a llevar a alteración de lo que es el habla. Volvemos otra vez a lo mismo, comenzamos a tener taquicardia. ¿Qué es eso? Aumentamos las frecuencias cardíacas, presentamos también insomnio. Entonces, una de las causas más importantes que puede conllevar a un aumento de la presión arterial, ¿cuál es? El insomnio. Si yo no duermo, y es un dato increíble, tenemos que dormir más de 7 horas, no dormimos más de 7 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a producir una vasoconstricción a nivel de las arterias. ¿Qué es eso? Se nos hace así las arterias, Sergio, y las personas que nos ven, por no dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago así las arterias? Esa sangre que debería de fluir libremente, porque las arterias están expandidas, no llega la sangre a nivel del corazón. ¿Y qué es lo que hace la presión? Comienza a subir. Entonces, insomnio a consecuencia de un estrés nos va a conllevar a una enfermedad que se llama hipertensión, que también diarrea y en muchos casos hasta el estreñimiento nos va a producir este estrés, nerviosismo. Son personas que andan muy agitadas. Qué increíble que todos estos factores nos pueden conllevar este estrés o esta inseguridad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existen ahorita muchos productos, cuando no somos diagnosticados hipertensos, existen muchos productos que pueden canalizar esa parte de insomnio. Si yo canalizo ese insomnio con algún tipo de medicamento, yo puedo bajar ese estrés. Al dormir no puedo generar esa hipertensión o no genero esa presión arterial alta. Entonces, es buscar aquellas opciones. Podemos usar aquellas naturales, pero si en el caso las naturales no nos hacen nada, podemos optar por buscar medicamentos que nos hagan bajar ese estrés y obviamente no subir aquellas enfermedades que nos pueden conllevar a hipertensión. Doctora, usted está hablando de los medicamentos, pero si nos vamos al tema de medicamentos por estrés, no hay medicamento para el estrés, ojalá lo hubiera, pero la ansiedad, si se trata con medicamentos, y la hipertensión, ¿cuándo se necesita uno y cuándo se necesita otro? Porque a veces decimos, no, es que yo soy hipertenso, entonces lo que necesito es eso, pero si la causa viene por esto, que es una enfermedad, obviamente, pues la persona puede generar hipertensión. Yo creo que lo primero es saber si realmente tengo hipertensión por ansiedad. Acordémonos, hay dos tipos de hipertensión y eso es muy importante aclararlo. La hipertensión primaria es aquella que son aquellos factores externos. El estrés, la obesidad, cuidadito con la obesidad, el fumado, aquella persona que no tiene una actividad física, el envejecimiento natural. Todos estamos creciendo, ¿verdad? Y obviamente al crecer también nuestras arterias, van a también envejecer. Entonces esos son factores que nos pueden conllevar a una hipertensión, que ya son adquiridos, ¿verdad? Y ahí involucramos a la hipertensión por estrés. Cuando ya estamos diagnosticados con hipertensión, por supuesto hay que darle el medicamento a la hipertensión. ¿Por qué? Porque uno de los daños más importantes es el riñón, el cerebro, los ojos y las partes de las vasculares, los vasos. Pero también, si sabemos, si el doctor viene y nos dice, mira, es que tienes que estar tranquilo porque cada vez que te tomo la presión arterial, sube más cuando te veo más ansioso. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Los ansiolíticos, esa palabra es muy importante. Los ansiolíticos son medicamentos psicotrópicos que muchas veces las personas no lo quieren, pero son necesarios y ayudan de una u otra manera a bajar ese grado de ansiedad o ese estrés y ayudan a que esos niveles de hipertensión bajen e inclusive
hemos visto casos que se le está dando el hipertenso, el tratamiento de hipertensión y no baja. Se le da aquel ansiolítico y logra manejar bien esa presión. En algunos momentos se puede combinar. Se pueden combinar perfectamente, Doctora, perfectamente. Vamos a tocar el tema de la medicación. ¿Hasta dónde la medicación que nos da la caja nos va a hacer bien? Obviamente, 50 ticos hipertensos todos los días, pues la caja no puede comprar el mejor medicamento que existe. Pero ¿hasta dónde la medicación que nos da el Estado puede ser buena o a veces vale la pena decir, no, voy a hacer un esfuercito para comprarla por fuera? Yo soy súper cajista y realmente yo creo que la caja, nuestro Seguro Social tiene muchos valores en inclusive la parte de los medicamentos. Claro que sí, los medicamentos que tiene la caja son una muy buena opción. Y a la hora de llegada, si vemos aquellos medicamentos que son por privado, es el mismo componente. Obviamente que en muchos de los casos la caja nos tiene que dar 2 pastillas porque no existe la combinación. Por ejemplo, voy a hablarles de algo muy típico que yo sé que todos los que están viendo lo conocen. Diurético hipertenso. El diurético, exactamente, el antihipertensivo, estoy hablando de enalapril. Todos los que son hipertensos han escuchado lo que es el enalapril, pero le agregaron otra pastillita que se llama hidroclorotiazida o furosemida, que es la Lasix. ¿Qué es lo que pasa? Yo en la caja tengo que consumir 2 pastillas y yo sé que es algo engorroso de las personas que toman muchas pastillas, porque aparte de eso tienen que tomar otras. Entonces, ¿qué es la diferencia por lo privado? Que si yo voy a lo privado, tengo la posibilidad de que en un solo comprimido tengo esas 2 pastillas. En eso sí sería la opción necesaria de comprarlo por lo privado. Si se puede, realmente yo diría que hagamos el esfuerzo. Los efectos adversos, totalmente. Hay medicamentos que por la caja tienen, y no es porque sea de mala calidad, sino porque tienen más efectos secundarios que aquellos que son por privados, ¿verdad? Entonces, si se tiene la oportunidad, claro que sí, pero independientemente, son medicamentos que deben de ser evaluados por el especialista, porque cada medicamento de esos no es el mismo para los demás, para todos los hipertensos. Todos los hipertensos tienen que ver la protección principal del órgano que se daña, es el riñón. Entonces yo necesito medicamentos que protejan el riñón, pero también que me bajen aquella presión arterial. Y algo muy importante que Sergio decía, así se combinan los ansiolíticos. Y lamentablemente la caja no tiene ese acceso, tiene 2 que son un poquito muy fuertes y muchas de las personas dicen, mira, es que me sedan mucho. Y exactamente, entonces va a generar muchos otros efectos secundarios. De igual, por privado podemos adquirir aquellos ansiolíticos que nos va a ayudar a disminuir ese factor que nos genera la presión arterial. Doctora, ¿cuánto debe durar en actuar el medicamento, ya sea el privado o el que nos dé la caja, para bajar la presión? Muy bueno, 24 horas, Sergio. ¿Tan rápido? 24 horas. Eso es la duración de nuestro cuerpo de ese medicamento. Ya sea por privado o sea por la caja, a la hora ya usted tiene que haber mejorado. Ejemplo, yo vengo, siento a Sergio, le tomé la presión arterial, pero esa presión arterial, a pesar de que no es diagnosticado como hipertenso, me salió en 160, 100. Por supuesto, yo no lo voy a dejar así. No puedo decirle, mira, sos una persona ya diagnosticada de hipertensión, pero sí puedo darle en ese momento medicamento para bajarlo, no le puedo dejar esa presión. Entonces vengo y le doy un medicamento que en 1 hora prácticamente yo le vuelvo a tomar aquella presión arterial y tiene que haber bajado por lo menos a 140, 90. 1 hora dura el medicamento, ya sea por privado o por medio de la caja, y dura en el cuerpo 24 horas. Doctora, ya para ir finalizando, ¿cuándo es que el medicamento no me da en el clavo, definitivamente hay que cambiarlo? Cuando en 1 semana, 15 días o menos de un mes, yo vuelvo a citar al paciente y le digo, vamos a tomarnos este medicamento, por ejemplo, a Sergio lo vuelvo a citar, pero le voy a dar por un mes, 15 días, 22 días, un enalapril y un diurético. Pero al mes Sergio viene, le tomo la presión porque también le mando a hacer un chequeo o un mapeo de la presión arterial y las presiones siguen altas. Ahí yo sé que ese medicamento no es el funcional para Sergio. También otra cosa, la sintomatología, aunque muchas de las hipertensiones son asintomáticas. Pero si Sergio me sigue diciendo, doctora, se me duerme el brazo, tengo problemas a la hora de dormir, no duermo bien, me da mucho dolor de cabeza, sigo con todos los malestares, ya tanto de la ansiedad como de la hipertensión, por supuesto ese medicamento no está funcionando. Mi querida doctora y amiga Elizabeth Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos con todo este tema de la hipertensión. Le prometo bajar un poquito las carreras. A usted, mi compañera Mariana, que me pegó la regañada. Y dejar las bebidas energéticas. No les también voy a creer, definitivamente. Muchísimas gracias y a controlarnos, tratar de vivir un poquito la vida diferente para no tener esas enfermedades de fondo. Si usted escuchara lo que me están diciendo por el audífono, vamos a continuar con más. José Víquez ya está listo, adelante.